Estamos en otra entrega en coyuntura, esta vez con Gino Costa, para prepararnos al siguiente evento que marca nuestro año institucional, el discurso del presidente para Fiestas Patrias. En los dos últimos años, la coyuntura ha estado siempre marcada por atisbos de un caso anticorrupción o por fenómenos institucionales como las elecciones del Tribunal Constitucional, que marcaron además el cierre del Congreso del ejercicio anterior. De modo que vamos a repasar el estado actual de estos eventos con Gino Costa, congresista de la República, abogado reputado, originado en el mundo de los derechos humanos. Gino, ¿cómo estás? Buenas noches. César, encantado de estar en tu programa. Muchas gracias por tu invitación, tus órdenes. Gracias por acompañarnos. Comencemos con una breve referencia a un asunto que, te confieso, me tiene en absoluta incertidumbre. El sentido del caso Swing. Quizás por lo ridículo, está pasando desapercibido en sus enormes implicancias, pero es un caso que podría llegar a marcar de alguna manera un punto de quiebre en lo que ocurre en las relaciones Ejecutivo-Congreso, ¿verdad? El caso Swing en ese instante atraviesa, por ejemplo, la discusión sobre la posición del señor Alarcón, con cargos de la Fiscalía de la Nación, en la Comisión de Fiscalización. Pero es un caso cuyo significado permanece brumoso. ¿Qué te parece? ¿Qué reacciones te ha provocado a ti el caso de el llamado caso Swing? Me sorprende que hasta ahora no tengamos ninguna pista, ¿no? Me preocupa, sin duda, porque este es un sujeto que aparentemente no tenía las calificaciones para ser contratado. Lo ha sido varias veces, entiendo que 7 o 8, a lo largo de los meses y años, ha coincidido con la presidencia de Martín Vizcarra, y nadie sabe cómo así llegó a ser contratado y por órdenes de quién fue contratado. Me parece que es una investigación importante y es un hecho que debería aclararse, pero me parece que todo se ha manejado hasta ahora de manera muy frívola, muy superficial y hasta donde yo sé no tenemos elementos que permitan explicar lo ocurrido, ¿no? De hecho, es un caso que encierra paradojas vinculadas a la frivolidad, ¿no? Y sin embargo es el antecedente de una escena muchísimo más delicada. Mientras se está preparando el caso Swing en el Congreso, aparece el debate sobre las inmunidades, aparece este extraño proyecto de reforma constitucional que sale del eje de la renuncia a las inmunidades parlamentarias y pasa a comprometer al Ejecutivo. Se produce este fenómeno fuerte institucionalmente de la renuncia prácticamente masiva de consultores de la Comisión de Constitución y empieza a aparecer en el discurso la posibilidad de que saliendo de esta crisis o en medio de ella, el Congreso elija a los jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, frente al año pasado, un caso de corrupción frívolo, no institucionalmente tan potente, pero frívolo y riesgoso, y de nuevo este involucramiento, esta línea que atraviesa las elecciones del TC. ¿Cómo crees que se puede estabilizar esta coyuntura difícil de sus elementos, Lleno? Mira, primero decir que este Congreso lamentablemente hasta ahora ha demostrado ser laxo con la corrupción. La única decisión importante que ha tomado hasta el momento ha sido la referida a las declaraciones juradas de intereses, donde ha creado un régimen especial para los congresistas, no mucho más. La subcomisión de acusaciones constitucionales ha sido una de las últimas en establecerse y las primeras decisiones que ha tomado no han sido digamos, las más halagüeñas. Eso está en proceso de ser corregido gracias al escándalo que se ha armado. Y luego hay otras decisiones en relación con la comisión, con la reforma política que venían del Congreso anterior, que se pensaba que este Congreso tendría que terminar relativamente rápido para que pudieran, digamos, estar vigentes en el próximo proceso electoral, nuevas reglas del juego, por ejemplo. Y el tema de los impedimentos para postular a los sentenciados por delitos dolosos era uno de esos componentes. Y eso todavía no sale. El tema de la inmunidad se ha complicado porque en lugar de, digamos, modificar el régimen de inmunidad parlamentaria, hemos terminado con un proyecto que modifica 5 artículos de la Constitución y eso se hizo en tan solo 3 horas en respuesta a un mensaje del presidente de la República. Entonces, ¿cómo veo yo la elección del Tribunal Constitucional en este contexto?
Lo que podría decirte es que tenemos una buena ley, realmente la ley es buena si tú la has visto, hay un perfil del magistrado que queremos tener, hay un procedimiento con todas las garantías de publicidad, de transparencia, de participación ciudadana, y va a depender ya del Congreso, pero esta conducta que ha tenido, digamos, laxa con la corrupción, decía, porque su único mérito era el que señalé, y además porque hay quienes encabezan comisiones como fiscalización que tienen pues problemas con la justicia, como el señor Alarcón. Después de los cuestionamientos que nosotros hicimos desde la bancada morada, ha venido la denuncia, las dos denuncias constitucionales de la fiscal de la Nación contra Alarcón, que hace menos de 3 años fue destituido por falta grave por el Congreso anterior, de manera casi unánime, digamos. Entonces, en ese contexto, la elección del TC, que es necesaria porque, digamos, hay 6 miembros de los 7 que ya requieren ser reemplazados, debieron ser reemplazados hace más de un año. La pregunta es si este Congreso es el mejor llamado a tomar esa decisión. Y a la luz de estos hechos se generan muchas dudas, ¿no?, sobre si podrá hacerlo bien. Pero no me cabe duda, César, de que será uno de los grandes desafíos del Congreso, al igual que completar la reforma política y terminar de levantar los blindajes a los cuellos blancos. Todo eso está hoy día en la agenda del Pleno y en ninguno de los 3 casos tenemos un panorama muy claro de lo que se viene. Y más bien, grandes sombras y dudas de que este Congreso lo pueda hacer bien. Pero por supuesto la esperanza nunca se pierde. Sí, de hecho, dos señales que te comento desde fuera se ven delicadas, ¿no? Una primera, que el Congreso haya comenzado reabriendo un caso contra jueces del Constitucional, que es el caso del recuento de votos con ocasión a la masacre del Frontón, contra una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos además. Segundo, que las elecciones se presenten como un segundo capítulo después que las principales personalidades del mundo constitucional de la ciudad o del país se han apartado del Congreso por la cuestión sobre inmunidades. Entonces, te lo digo, desde fuera se siente como si hubiera una situación no resuelta derivada de esta discusión, creo, innecesaria sobre las inmunidades, que tal vez tendría que alejarse lo más posible del clima de equilibrio que requieren las difíciles elecciones del Constitucional, considerando que hace solo 7 meses fue ese el tema que provocó el cierre del Congreso, ¿no? Entonces, claro, desafío enorme, pero un desafío que requiere una madurez que, Gino, en pocas palabras, ¿es posible recomponer del Congreso? ¿Tú ves un espacio para generar un equilibrio que le dé una salida armónica a esto? Mira, lo ideal en términos cronológicos sería que el Congreso primero avance y termine en la medida de lo posible la reforma política. Hay que eliminar voto preferencial, impedir que los sentenciados postulen, resolver el tema complicadísimo de la inmunidad parlamentaria, que hay que regresar a la fórmula inicial. Vamos a concentrarnos en el problema de la inmunidad de los parlamentarios, que es lo que meritaba, digamos, una respuesta legislativa. Y vamos a resolver el problema en las elecciones internas, que está en agenda esta misma semana, y el financiamiento. Ahí tú tienes, digamos, 4 o 5 cosas que este Congreso tiene que resolver rápido. Las autoridades electorales han dicho que el Congreso tiene hasta el 28 de septiembre para hacer cambios de las reglas electorales, pero ojo, las elecciones ya fueron convocadas, entonces mientras más rápido se hagan todas esas adecuaciones, mejor, porque no es bueno que casi 3 meses después de haberse convocado la elección tú sigas todavía modificando las reglas de juego. Entonces ahí tú tienes un desafío. Y el segundo es el que tiene que ver con el levantamiento del blindaje a los cuellos blancos. Si en eso el Congreso avanza bien a partir de la generación de una coalición de fuerzas políticas sanas a favor, digamos, del manejo sensato e inteligente de la agenda pendiente, entonces es posible pensar que se pueda avanzar hacia la elección de un nuevo Tribunal Constitucional. Pero de lo contrario, veo muy difícil que un Congreso que se oponga a terminar la reforma política, que actúe mal en lo referido a su rol frente a los cuellos blancos, pueda nombrar un buen TC. Está por verse si se puede constituir y gestar esa coalición de fuerzas. Parece por ahora bastante difícil.
Pero importante, tú estás encontrando entonces que los dos espacios críticos que en este momento enfrenta la agenda institucional del Congreso, que son el relanzamiento de la agenda de reformas políticas y la estabilización de los casos de los cuellos blancos y adláteres, pueden al mismo tiempo ofrecerle al Congreso la oportunidad de estabilizar la escena y crear un clima que sí pueda resolver la cuestión pendiente de la elección de los jueces del TC. Ahora, en ese esquema que estás planteando, creo, me da la impresión que la solución del caso Chávarri, sea cual sea el resultado judicial de esa investigación, pero la solución del caso Chávarri en el Congreso puede ser emblemática. ¿Tú a dónde crees que puede conducir la cuestión del caso Chávarri? Mira, con el caso Chávarri hemos arrancado mal porque se decidió dar trámite a una denuncia de la fiscal de la Nación contra Chávarri que ya había sido en un 90% archivada por el Congreso anterior. Y se le dio trámite con ese archivo, digamos. En la práctica se dio trámite a una denuncia insignificante contra Chávarri en el caso del deslacrado de las oficinas de su asesor, ¿te acuerdas?, en el Ministerio Público. O sea, lo más importante de esa denuncia había sido considerado improcedente por el Congreso anterior y este Congreso no quiso revisar esa decisión. Entonces, eso se ha resuelto porque ha habido una reacción en Acción Popular. 14 congresistas han denunciado a Chávarri y han pedido que la denuncia a la fiscal de la Nación, que había sido archivada, se incorpore a esa denuncia. Con lo cual se abre la posibilidad de investigar a Chávarri ya sin blindaje en ese caso. Pero por supuesto hay otros casos que están pendientes por venir. Vamos a ver cómo va reaccionando el Congreso. Esta semana, Acusaciones Constitucionales ha tomado algunas decisiones para hacer otras investigaciones en base a denuncias que estaban pendientes y quizá se empiece a corregir ese camino. Creo que lo que ha ocurrido esta semana en la Junta Nacional de Justicia con la suspensión de Tomás Aladino Gálvez y eventualmente ocurra algo parecido en relación con Chávarri la próxima semana, alentará al Congreso a avanzar en el camino de levantar los blindajes y permitir entonces que la justicia haga lo que hasta ahora no ha podido hacer porque el Congreso anterior se lo impidió. Ojalá que eso ocurra, ojalá que las reformas políticas, las más importantes, avancen y ojalá que si eso ocurre, entonces el Congreso quiera acometer la tarea de nombrar el TC. Ahora, no necesariamente la mayoría en este Congreso ve las cosas así. Yo creo que hay una velocidad para nombrar al TC, o sea, la norma que crea el nuevo procedimiento ha salido relativamente rápido. Es una buena norma, felizmente, pero me diera la impresión de que incluso hay quienes calculan que mejor tener un nuevo TC rápido para resolver los problemas pendientes como el de la inmunidad parlamentaria. Si es que el Congreso insiste en esa fórmula de 5 reformas constitucionales en lugar de una, quitándole, por ejemplo, al TC y al Defensor del Pueblo su inviolabilidad de voto y de opinión, que sería muy grave, si insiste en eso, eso va a terminar en el TC. Entonces, mejor tener un TC a la medida de este Congreso que seguir con este TC, ¿no? Entonces, Era más o menos, en perdóname, fin, la ahí matriz. están, esos son los temas y va a haber una puja de fuerzas donde no solo cuenta la aritmética congresal, sino también de manera muy importante el peso de la opinión pública, el rol de los medios de comunicación, y eso se siente también en las redes, ¿no? O sea, definitivamente lo que ocurre en la opinión pública marca también de alguna manera lo que puede y lo que no puede hacer el Congreso. No es solo la aritmética electoral lo que cuenta. De lo Perfecto. contrario, en el Congreso disuelto, esa mayoría hubiera podido hacer cosas que no pudo hacer debido precisamente a esta ecuación que refiero, ¿no? Sí, y que evoca una cosa difícil, ¿no? Porque en tu ecuación, este Congreso podría repetir la matriz del Congreso anterior en punto a relativizar la elección del TC en función a una confrontación potencial o no resuelta con el Ejecutivo, lo que es gravísimo. Pero al mismo tiempo encuentras dos espacios que son desafíos, límites y oportunidades de estabilización y un agente adicional
que puede influenciar sobre parte de las resultantes, como es la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Decías, y eso me ha llamado la atención, me parece interesante, que la decisión que la Junta Nacional de Justicia tome sobre el caso Chávarri, que involucra la cuestión del recuento de sus puntos para la ratificación, puede tener un juego sobre el modo en que el Congreso se pare respecto a estas investigaciones que intentaron ser clausuradas y se están reabriendo. Y eso abre entonces la mecánica a otros agentes. Mi pregunta final, en esa dinámica por construirse, este antiguo proyecto de la Comisión Wagner que fue desestimado el año pasado en punto a abrir la Junta de Fiscales Supremos para incluir un fiscal anticorrupción, cosa que de un lado le da un emblema a la cuestión de la lucha anticorrupción, pero del otro modifica la correlación de las votaciones, ¿podría llegar a ser retomada en algún momento por el Congreso actual? Definitivamente, porque es de, hay, digamos, los proyectos de ley presentados por la Comisión Wagner, que fueron 9, 7 fueron aprobados. Algunos con problemas que se pueden corregir y ojalá que los podamos corregir. Ninguno se ha corregido todavía. Tampoco en este terreno ha habido de parte de este Congreso ninguna iniciativa. Pero hay dos pendientes. Uno sobre el ejercicio de la abogacía y la responsabilidad ética de los abogados, y ahí lo que puede hacerse en las facultades de Derecho, lo que pueden hacer los colegios de abogados. Es un proyecto muy interesante, pero que fue desnaturalizado en el anterior Congreso. Eso está pendiente. Y el otro es un proyecto que viene desde la propia Fiscalía, que consistía en crear un subsistema anticorrupción en la institución, ¿no? Con una jerarquía clara. Bueno, eso hasta ahora no ha podido prosperar porque no quería el Congreso anterior darle dientes a la Fiscalía. Pero, digamos, si se va aclarando con las decisiones de la Junta Nacional de Justicia, se aclara el panorama en la Fiscalía de la Nación, yo creo que será el momento para trabajar para sacar adelante ese proyecto. Yo creo que la decisión de la Junta, las decisiones de la Junta van a ir aclarando mucho el panorama y oxigenando y alentando a que se retome con más fuerza el proceso, por un lado, anticorrupción y por otro lado, de reforma institucional. Porque acuérdate que las 9 iniciativas de Wagner fueron solo el inicio. Hay más de 20 iniciativas en la Comisión para la Reforma del Poder Judicial que están ahí siendo cocinadas. Si se desbloquea, ¿no es cierto?, el avance de la reforma con el saneamiento de los elementos contaminados del Ministerio Público y del Poder Judicial, yo creo que vamos a ver un nuevo momento de la reforma institucional en la justicia. Muchas gracias, Gino. Pistas entonces para una agenda que está en construcción. Ha sido con nosotros Gino Costa, congresista de la República. Seguimos en este espacio. Los esperamos nuevamente.